Hola, buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General de Asesores. Estamos ante el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que vamos a hacer un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. Y como siempre, vamos a empezar con lo que está pasando en la principal bolsa del mundo. Bienvenidos a todos los asistentes. Veo que sigue entrando mucha gente. Vamos a empezar ya el seminario con el tiempo real, Wall Street, gráfico horario, ultra corto plazo, y para eso nos desplazamos primero. Vamos a empezar hoy con el Nasdaq, con el tecnológico, luego veremos SP500 y Dow Jones. Y en el caso del Nasdaq 100 del tecnológico, vemos que está corrigiendo ahora mismo un 0,62%. Hoy lo está haciendo peor la tecnología que el resto de índices americanos, algo que no viene siendo habitual durante este último año, donde la bolsa, el sector tecnológico es el que está haciendo lo mejor. Y vemos cómo ha tenido una fortísima subida desde los mínimos de el Brexit, justo tras los mínimos del Brexit. Bueno, veo que me volvéis a comentar que tenéis problema para ver la pantalla, ¿no? Que tengo compartida. A ver, voy a elegir aquí el Visual Chart a ver si así. Vale, ahora mismo todavía no veríais el gráfico del Nasdaq 100. Seguís sin ver el gráfico del Nasdaq ahora mismo, ¿no? Ahora, vale, veo que todavía nadie está pudiendo ver los gráficos. Ya no sé qué más hacer, la verdad, porque he probado a compartir solo el Visual Chart, a compartir pantalla. Hoy parece que ni con retraso, ¿no? Esto, la plataforma cada vez va peor, ¿no? A ver, así que empezamos. Bienvenidos a este seminario de cada miércoles con GKFX.
Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores, y vamos a hacer un repaso a los principales activos, índices, forex, materias primas y acciones. Comienzo con lo que está pasando ahora mismo en la principal bolsa del mundo, comienzo con lo que está pasando en Wall Street, tiempo real, gráfico horario, y empiezo hoy con el SP500. En el caso del SP500, lo que podemos ver es que ha tenido un buen rebote desde los mínimos del Brexit. Desde esos mínimos de Brexit ha tenido una fortísima subida y tras esa subida está consolidando. En este sentido, pues podemos saber claramente cuál es el nivel a superar. Es la directriz bajista que une los últimos máximos decrecientes desde finales de agosto. Una directriz bajista que señalo en color rojo y superar esa directriz nos podría avisar de que lo peor ha pasado y de que podemos tener mayores subidas, continuidad de las subidas, ¿no? Porque hemos tenido una subida importante, hemos tenido posteriormente una consolidación, que es en la que está ahora el SP, y en caso de superar esos máximos decrecientes que marco en color rojo, lo más probable es que podamos ver continuidad de las subidas, mayores subidas, ¿de acuerdo? Así que bueno, esa sería la resistencia y de superar ese nivel, pues todo apuntaría a mayores subidas. El SP ha corregido justo al 38,2 de toda la subida que hizo desde mínimos de junio y desde ese nivel pues vamos a ver si es capaz ya de subir. Es una corrección muy pequeña en profundidad, pero es verdad que ya lleva 3 meses consolidando el lateral y a partir de ahí veremos si es capaz de seguir con las alzas. Pasamos ahora al Nasdaq 100, al tecnológico. En el caso del Nasdaq 100 decíamos que bueno, es el índice que está más fuerte desde el Brexit y el que está más fuerte durante este año y también desde el año 2009, ¿no? Es el índice, la tecnología es lo que más ha subido en Estados Unidos en los últimos años. Podemos ver también cómo desde el Brexit la subida ha sido muy vertical y ahora se encuentra consolidando un poquito niveles. De hecho, está cayendo hoy un 0,75%. Tendría un primer soporte de ultracortísimo plazo en los 4.760 y posteriormente en los 4.656 puntos. 4.656. Habría que vigilar niveles FIBO de toda esta subida y ver si confirma la ruptura de los 4.910 zonales. Por encima de ese nivel, pues es probable que pudiéramos ver continuidad de las subidas, ahora que ha regulado o está regulando, mejor dicho, los indicadores técnicos, ¿no? Quizá todavía podría regularlos más, pero si después de esta regulación vuelve a subir, romper resistencias, pues todo apuntaría a un nuevo tramo de subida. Y en cuanto al Dow Jones, antes de irnos a la bolsa europea, seguimos con gráfico horario para ultracorto plazo. En el caso del Dow, la clave estaría para pensar en continuidad de la subida, porque sigue consolidando, después de una subida muy vertical desde los mínimos del Brexit, sigue consolidando el Dow Jones y de superar los 18.400 puntos, 18.400, pues todo apuntaría a un nuevo tramo de subida. Soporte en los 17.950 zonales y resistencia también, además de los 18.400, que es la clave, en la directriz bajista que veis señalada en color rojo, aunque es más clara en el SP, porque aquí en el Dow amagó con intentarla superar, pero sin superar el máximo decreciente anterior, y en el caso del SP se frenó exactamente en esa directriz en todo momento, ¿no? Entonces le doy más fiabilidad o sigo esa directriz mejor en el SP, aunque en el Dow Jones también la podríamos dibujar. Pasamos al IBEX 35, gráfico horario para ultracorto plazo. En el caso del IBEX 35 se había marcado una clara figura de doble suelo. Enhorabuena a todos los que seguís a los análisis de bolsa general. Objetivo ok, análisis cumplido, doble suelo muy claro en la zona 8.550, activado al superar 8.846 y ese objetivo de casi 300 puntos de subida, pues ya veis que se nos ha cumplido. Bueno, la subida ha sido muy vertical en las últimas semanas y por eso decíamos hace 2 sesiones que le vendría bien al IBEX un descanso, ¿no? De momento el descanso ha sido muy breve, parece que ya quiere intentar volver a subir. Le vendría bien que descansara algo más, le vendría bien que antes de seguir con la subida consolidara más porque la subida ha sido muy vertical y por lo tanto pues consolidar niveles sería positivo para poder seguir subiendo, ¿no? Está en fase de rebote con primer soporte intermedio en la media 200 sesiones
y en los 8.550 puntos. Para corto plazo, la clave de soporte está en los 8.393 y como resistencia clave de medio plazo, los 9.360, que de superar ese nivel, todo apuntaría a mayores subidas para el IBEX. Seguimos con el gráfico del DAX, vamos a la bolsa alemana. En el caso del Eurostoxx, la clave sería superar 3.157, ¿de acuerdo? Para pensar en mayores subidas. En el caso del DAX, pues está ahí intentando romper la zona 10.810, lo que pasa que llegó ahí muy cansado, muy cansado, y por eso comentábamos en nuestro centro de traders en directo hace 2 sesiones que seguramente iba a venir un descanso en la subida en los índices europeos, porque había mucha sobrecompra, sobre todo en el IBEX y en Italia, pero bueno, también han subido bastante los demás y que venía bien un cierto descanso, ¿no? La primera zona de soporte a vigilar estaría en la zona de la media 200 sesiones, pero sobre todo en los 10.189 puntos. 10.189. Seguimos con el FTSE, con la bolsa de Reino Unido. En cuanto al FTSE, el FTSE 100 ahora pues también está consolidando. Habría activado una figura de doble techo, vamos a ver si la cumple. Objetivo 6.903 y también tiene una divergencia bajista con objetivo 6.879, ¿no? Está comentada ya hace más de una semana y bueno, sí, más de una semana y veremos si se acaban cumpliendo, ¿no? Es decir, había subido muy vertical el FTSE y bueno, pues parece ahora indicar el gráfico que podría necesitar un descanso en la subida antes de seguir con las alzas, ¿no? Antes de seguir con la tendencia alcista inmaculada que tiene para medio largo plazo. Bolsa italiana MIB, que ha subido con mucha fuerza, porque claro, estas últimas 2 semanas las subidas las han capitaneado la banca, ¿no? Los bancos, y eso pues suele sentar bien a los índices que tienen más ponderación o más peso de este sector, como es el italiano y el español. Os dije que la primera resistencia estaba en los 17.400, ¿de acuerdo? 17.400, que es el máximo anterior, y es justo donde se ha frenado el MIB, la bolsa italiana. A partir de ahí, pues está consolidando un poquito, con primer soporte en la media 200 sesiones. De momento no hay señales de giro. El primer soporte clave estaría en los mínimos del 30 de septiembre, aquella sesión donde dijimos que había entrado dinero en la banca. Soporte en 15.922. 15.922 puntos. Así que bueno, de momento en fase de rebote, con ese primer soporte que acabo de comentar y esa resistencia primera 17.400, el siguiente nivel de resistencia estaría ya en la zona de 18.000 puntos, ¿de acuerdo? Ese sería el siguiente nivel de resistencia. Bueno, hemos visto Italia, hemos visto también Reino Unido, Alemania, hemos visto el IBEX, vamos a ver el Eurostoxx, que no lo he comentado, y pasamos ya luego al corto medio plazo en índices, para corto medio plazo. Bueno, en el caso del Eurostoxx también está consolidando desde niveles de sobrecompra y aquí hemos podido poder avisar a los clientes de una caída muy probable por una pequeña figura. Es verdad que no era muy grande, eran solo 9 puntos, pero esta figura de doble techo pues la hemos podido comentar en nuestro centro de traders, doble techo en los 3.109, activado al perder 3.100 y objetivo mínimo 3.091. Ese objetivo, pues como veis, ya está más que cumplido, era pequeñito, pero nos ha avisado de este descanso en la subida, ¿no? Desde niveles de sobrecompra. Ahora está regulando indicadores. La primera zona de soporte a vigilar sería la zona de la media 200 sesiones y luego estarían los mínimos del 30 de septiembre también. Los mínimos del 30 de septiembre tienen cierta importancia tanto para índices europeos como sobre todo para los valores de la banca. Prácticamente toda la banca se frenó ahí en los mínimos del 30 de septiembre y desde ahí rebotó. En el caso del Eurostoxx sería ese nivel los 2.922. 2.922 puntos. ¿De acuerdo? Seguimos. Visto el Eurostoxx, pasamos ahora al corto medio plazo de índices y empezamos con nuestro índice, con el IBEX 35. Por cierto, si queréis un análisis con más detalle del IBEX, donde también analizo el gráfico, el análisis del IBEX Dividend, el IBEX Total Return, tenéis un videoanálisis muy completo en nuestra web y muchísima más información, como siempre, actualizada cada día en bolsageneral.es. Dicho esto, en el caso del IBEX, habíamos dicho estos últimos meses, estas últimas semanas,
que el primer síntoma de mejoría venía si el IBEX rompía la directriz bajista principal de medio plazo que marcábamos en color rojo y si rompía la media 200 sesiones que marcábamos en color morado. Ocurrió la ruptura de estas resistencias entre principios de agosto y finales de julio. Ahí dijimos que teníamos un primer síntoma de mejoría, que era importante ver si ahora la media de 200 sesiones pasaba a ser soporte, cosa que ha ido ocurriendo durante finales de septiembre y principios de octubre, y así lo hemos ido comentando en estos seminarios, que la media 200 era una buena noticia, que además de dejar de caer, parecía que quería pasar a ser soporte, y hemos dicho que solo falta la confirmación de mejoría para medio plazo si el IBEX supera los 9.360 puntos. La superación de esos 9.360 abriría las puertas a mayores subidas, incluso podríamos pensar en vuelta a niveles de 11.000 puntos. ¿De acuerdo? Podríamos pensar en volver a esos niveles. Como soporte de corto plazo, como os decía antes, 9.543 y como soporte de largo plazo la zona 7.500. En el caso del Eurostoxx, porque muchos índices mejorarían, confirmarían mejoría si superan máximos de abril. En el IBEX son 9.360. En el Eurostoxx son los 3.157. Y luego veremos en el Nikkei qué nivel sería, ¿no? Pero hay índices que han quedado rezagados que de superar máximos de abril confirmarían clara mejoría. Bueno, veo aquí una pregunta de Óscar. Me dice Óscar, David, cuando puedas, comenta Banco Santander, estoy comprado a 7 euros desde el 2010. ¿Y qué opinas del value investing y la economía austríaca? Que seguro que hay más gente interesada en esto. A ver, lo primero, te recomiendo que pongas siempre un stop. Luego vemos si te parece con más calma Santander, ¿vale? Lo anoto aquí y lo vemos después. Pero lo primero que quiero comentar es que es muy importante que pongáis un stop en cada estrategia que abráis. ¿De acuerdo? En cada estrategia hay que limitar el riesgo porque nunca tendremos un 100% de probabilidades de éxito con ningún sistema, sea el que sea. Todos los sistemas tienen rachas buenas, rachas malas y operaciones con pérdidas. Entonces, hay que saber asumir la pérdida. Soy consciente que la mayoría de inversores cuando empiezan no quieren perder nunca. Y entonces eso les lleva a no poner stops. Porque si alguien compra un valor a 4 euros, pues dice, si sube, vendo. Y si baja, esperan, pensando, bueno, pues si espero, ya subirá y ya venderé ganando. Pero esa es una manera de arruinarse, ¿no? Y de autoengañarse. La manera de ganar en bolsa es aceptar pérdidas cuando toca, cortarlas rápidamente lo antes posible y dejar correr los beneficios. Esa es la manera en la que podemos ganar dinero en bolsa. Obviamente no es fácil por tema psicológico, porque cuando estamos, la pérdida no nos gusta y en cambio cuando ganamos queremos ya asegurar la ganancia por muy pequeña que sea lo antes posible. Pero eso, en mi opinión, pues es un error que a la larga va a llevar a perder dinero, porque si cuando perdemos nos exponemos a perder muchísimo porque no asumimos pequeñas pérdidas y cuando ganamos muy poco, eso no da un sistema con esperanza matemática positiva. Ganar muy poco y perder mucho de media en cada estrategia, al final, pues a la larga da pérdidas, obviamente, ¿no? Por eso es muy importante que tengamos un método, un sistema y seamos disciplinados a la hora de ejecutar stops y aceptar pérdidas, ¿no? Por lo tanto, aunque invirtamos a largo plazo, podremos ir con stops mucho más holgados, pero siempre habrá que poner un stop. Y sobre el value investing, bueno, es un sistema, es un método. Si se hace bien, pues está claro que también puede llegar a dar beneficios, ¿no? Pero hay que también saber leer las contraindicaciones de cada método, ¿no? Si tú usas análisis técnico con gestión del riesgo poniendo stops, pues está claro que habrá tendencias que te las pierdas porque te salte el stop, pero tendrás el riesgo mucho más controlado y limitado. Si tú dices que inviertes por value investing, dices, no, voy a elegir el value investing, ¿no? Supongamos que llegamos a esa conclusión. Pues claro, puede llegar el momento en que tú compres empresas pensando que están muy baratas y si caen, obviamente no las vas a vender porque pensarás que ya no es que estén baratas, están baratísimas, ¿no? Entonces esa inversión en valor tiene un lado muy peligroso que es el de si cae, pues no vendo porque está muy barato, entonces nunca aceptar la pérdida, ¿no?
A la larga, pues si eliges muy bien las compañías, puede ser que esas pérdidas se conviertan en ganancias con el paso de los años, pero claro, ¿cuál digo que es la contraindicación? En España, pues uno de los símbolos del value investing, y seguramente el mejor inversor de value investing, es García Paramés, con un trade record en Bestinver muy bueno, ¿no? Un gran inversor. Pero también hay que saber que en el 2008, pues perdió un 50%. ¿Cuántos de vosotros estáis dispuestos a perder en un año un 50% y necesitar que suba un 100% vuestras posiciones para solo recuperar? ¿Cuántos estáis dispuestos? Los que digan yo estoy dispuesto, pues puede hacer value investing. Los que digan no, yo no estoy dispuesto, obviamente no pueden hacer value investing porque va a haber momentos en los que haya una crisis gorda en la que incluso las empresas buenas corrijan fuerte, un 40, un 30, un 50%, ¿no? O un 60 incluso. Entonces, aguantar eso, pues es complicado. Yo, de hecho, pues como no tengo estómago para eso o no lo quiero tener, pues prefiero un sistema en el que el riesgo esté muy controlado. Limitar las pérdidas lo máximo posible. Es cierto que cuanto más controlado esté el riesgo, pues tendremos seguramente más estos que salten. Y por lo tanto habrá rachas malas también de corto plazo, pero serán más rachas malas, pero no tan profundas como puede ser usando otro tipo de métodos. ¿De acuerdo? No sé si con esto queda un poquito claro a lo que me refiero. Bueno, vamos a continuar. Hemos visto el IBEX y ahora estamos viendo el gráfico del DAX, que está en tendencia alcista a largo plazo desde el año 2009. Tiene un soporte clave de medio plazo en los 9.214, que es el anterior mínimo creciente, y soporte de corto plazo en los 10.189 puntos. Ese sería el primer soporte de corto plazo. Ha mejorado mucho el índice porque superó los 10.474. Desde entonces hemos dicho que está en tendencia alcista y además pues ha sido capaz de romper la directriz bajista bolsa general que hemos comentado estos meses, ¿no? Después de 9 intentos, pues a la 10ª fue la vencida y acabó superando esa directriz. Así que, pues muy buen aspecto técnico del DAX. Lo normal en el medio largo plazo es que siga con la tendencia alcista. El soporte clave, insisto, son los 9.214 y en el corto plazo tiene un soporte también de cierta importancia en los 10.189, que son los mínimos de esa famosa sesión del 30 de septiembre, donde pues comentamos que entró dinero en el sector bancario, ¿no? Esa sesión famosa en la que los valores bancarios fueron de menos a más y lo más llamativo quizá fue la sesión que tuvo el Deutsche Bank, que empezó cayendo el 8% y terminó subiendo más del 6%, ¿no? En ese día pues se formó un soporte en la banca y a partir de ahí hemos tenido un rebote. Bueno, pasamos ahora del DAX al FTSE, de momento sin novedades, sigue en tendencia alcista, con un soporte intermedio en la media de 200 sesiones, lleva una subida quizá muy vertical, la verdad que si descansa un poco le vendría muy bien, porque desde que hemos comentado este hombro cabeza hombro invertido hace algo más de 3 meses, pues el FTSE se ha disparado, ¿no? Todavía sigue pendiente el objetivo, con lo que pensamos desde Bolsa General que lo más probable es que siga con la subida. Tenemos pendiente objetivo de hombro cabeza hombro invertido hacia 7.325 puntos. 7.325 y lo más probable es que siga con las subidas. Y además de ese objetivo que tiene el FTSE, se añade otro objetivo que tenía pendiente de largo plazo, en la misma dirección, por ruptura de un enorme rectángulo de largo plazo, hacia niveles de 7.410 puntos. Así que bueno, son dos objetivos apuntando en la misma dirección y lo más probable, por lo tanto, es que siga subiendo, ¿no? Mientras no pierda 5.788, la figura de hombro cabeza hombro invertido sigue activada y lo más normal es que se acabe cumpliendo. Bueno, seguimos, visto el gráfico del FTSE, vamos a ver más activos. En el K40 también es importante superar los máximos de abril. El DAX es alcista, ¿no? Uno puede buscar resistencias por buscarlas. Yo prefiero buscar tendencias, ¿no? Claro que hay muchas resistencias en el DAX, pero la resistencia clave era 10.474 y ya la superó. Entonces el DAX está en tendencia alcista. ¿Tienen más resistencias por el camino?
Sí, claro, tiene más resistencias a lo que me pregunta José Luis, ¿no? Pero eh, además de que hay obstáculos en el camino, lo más importante es ver cuál es la dirección que tiene el precio. Y de momento, pues la tendencia del precio es alcista. Y lo más probable sería que siguiera subiendo. En vez de estar buscando resistencias, cuando el mercado sube yo busco soportes para apoyarme ahí, para buscar compras. Las resistencias, hay una frase que me gusta mucho y la repito muchas veces, que en tendencias bajistas se rompen soporte y en tendencias alcistas se rompen resistencias. Claro, si hay una tendencia alcista, la inercia de la tendencia llevará a que acabe rompiendo resistencias, salvo que la tendencia cambie. Pero mientras no cambie, lo normal es pensar que esa inercia alcista hará que vaya rompiendo resistencias. Y cuando la tendencia es bajista, pues la inercia bajista hará que acabe rompiendo soportes. Eso muchas veces lleva incluso a los precios a entrar en caída libre, cuando ya rompe todos los soportes posibles y entra en mínimos de la historia, como por ejemplo hizo Popular, o si va en tendencia alcista, pues puede llevarle a romper todas las resistencias y a entrar en subida libre sin ninguna resistencia ya nueva, como ha pasado pues en el Nasdaq, en el S&P, en el Dow Jones, o ha pasado en AENA, o ha pasado en Ebro Foods, o ha pasado en Amadeus y tantos valores, ¿no? En Amazon, en Alphabet, etcétera, etcétera. Bueno, continuamos. Me dice uno de vosotros, David, ¿qué opinas de los analistas que están enseñando históricos manipulados para que la gente contrate opciones binarias y productos muy peligrosos? Bueno, un poco en tu pregunta, Juan ya va la respuesta, ¿no? Pues me parece muy mal, me parece que tenéis que tener cuidado, ¿no? Porque pues muchas veces se hace eso, ¿no? Esa trilería de ir enseñando pues resultados de cuentas adulteradas, que hoy por hoy con la tecnología es facilísimo adulterar eso, en otros casos incluso pues con brokers de dudosa legalidad que están en Chipre o en Gibraltar y bueno, pues manipulando los resultados para que la gente pique y en ese acuerdo entre la sanguijuela y el broker, pues llevarse unas comisiones de los pardillos que vayan picando, ¿no? Pero bueno, es la sociedad en la que tenemos hoy, en la que para mucha gente el dinero es lo único importante y bueno, pues para ganar cuatro perras, vender algún sistema, algún robot, algún cutre libro, cutre curso, pues hay gente que vendería hasta su abuela, ¿no? Yo obviamente pues simplemente os digo que seáis recelosos, que seáis prudentes y que no seáis ingenuos. Luego cada uno de vosotros pues es el que marcará sus decisiones. Yo sé que a mí no me van a estafar, pero vosotros sois los que vais a decidir si queréis que os engañen o no os engañen, ¿no? Yo aquí intento daros la visión de la bolsa lo más realistas posibles, ¿no? Dice Iván, tendría que estar prohibido, qué pena. Sí, hombre, yo creo que debería estar prohibido. Pero bueno, también luego está la libertad individual de que cada uno de vosotros es capaz de poder tomar decisiones, de formarse, de tomarte esto en serio. Y bueno, pues si hablamos que Warren Buffett gana de media anual, ha sido capaz de ganar un 23% y está considerado el mejor inversor de la historia, pues si nos creemos a cualquier tipejo que ande por Facebook o Twitter o que veamos por ahí que nos quiere vender un sistema o un robot automático que nos dice que puede ganar un 4000% al mes, yo esto lo he llegado a ver, 4000% al mes, y gente preguntándole, oye, dame más información, que digo yo, madre mía, hay que ser bien ingenuo, ¿no? Por no, yo pienso incluso que ingenuo se queda corto, ¿no? Para el calificativo a este inversor novato que dice, no, dame más información de un robot que gana un 4000% al mes, ¿no? Fijaos cómo anda el tema. También entiendo que hay una crisis grande, que hay mucha gente desesperada, sobre todo van buscando pues gente en el paro o gente de Latinoamérica que no tenga mucha noción financiera y que a lo mejor pues tenga una vida difícil, un trabajo que no le gusta y bueno, pues venderle un poco que con ese sistema o ese robot mágico pues va a poder pasar al mundo de los ricos, ¿no? Gracias a ese sistema haciendo una pequeña inversión o pues contratando en un broker de esos piratas, pues que a partir de ahí va a tener el pasaporte al mundo de los ricos, ¿no? Yo prefiero que seáis mucho más cautelosos, sensatos y prudentes y daros un baño de realidad, ¿no? En bolsa se puede ganar dinero, pero la bolsa es muy difícil, hay que tener un sistema, hay que tener disciplina,
hay que gestionar el riesgo, hay que proteger el capital por encima de todo, porque al final el capital que tenemos para invertir es nuestra herramienta principal y por lo tanto pues no se pueden hacer esas locuras que se pueden vender por ahí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Bueno, seguimos. Vamos a continuar. Hemos visto el gráfico del FTSE y vamos a pasar al principal índice del mundo o el índice director de las bolsas mundiales. Nos vamos con el SP500. Bueno, en el caso del SP500, la tendencia sigue siendo claramente alcista en el medio largo plazo. Lleva ahí un par de meses aburriendo un poco al personal, pero bueno, no viene mal después de una subida tan vertical que consolide. Esto entra dentro de lo lógico y de cómo se suele mover el mercado, ¿no? En el caso del SP hay tendencia alcista desde el 2009, no hay ninguna señal de giro y tenemos pendiente un objetivo por ruptura de un gran rectángulo de medio plazo hacia niveles de 2.423 puntos. 2.423. Y el soporte clave pues sigue estando en la misma zona, como comentamos en enero y febrero, cuando decíamos está ahora justo en el soporte, pues el soporte clave sigue estando ahí en los 1.810 puntos. Mientras no pierda ese nivel, pues la tendencia de medio-largo plazo no podemos decir que haya cambiado. Y quería enseñaros también el PSI portugués, porque me lo salté antes y os lo quería enseñar también. En el caso del PSI portugués, bueno, ayer avisábamos que para hoy era difícil que viéramos subidas en el índice portugués. ¿Por qué? Bueno, porque en la sesión del 24 de octubre, en la sesión del lunes, pues dejaba una vela dojilápida, ¿no? Y decíamos, bueno, pues el martes decíamos, tras la vela del lunes es posible que pueda venir cierta corrección, cierto descanso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahora? En el caso del PSI portugués tenemos el primer síntoma de mejoría, porque ha roto ya al alza el canal bajista de medio plazo y falta el nivel clave, que es romper el máximo anterior, 4.840. Hemos dicho estos meses que si el índice portugués, el PSI, superara los 4.840, confirmaría mejoría. Así que bueno, vamos a estar atentos a esos índices que han quedado rezagados, a ver si confirman mejoría, ¿no? Superando máximos de abril, el IBEX, el Eurostoxx o el K40 y superando los máximos de agosto, 4.840, el PSI portugués. En el caso del Nikkei, también es el máximo de abril, el nivel clave a vigilar, igual que en el IBEX. Y ese nivel, ya os lo sabéis de memoria seguro, porque lo estamos repitiendo una vez tras otra cada semana aquí, ese nivel serían los 17.613 puntos. De superar esos máximos de abril, 17.613, tendríamos una figura típica de cambio de tendencia, conocida como doble suelo, y todo apuntaría a mayores subidas, a la continuidad de la subida. Vale, dice Iván sobre los stops, que si los ven los brokers o lo ve la mano fuerte. Claro, sí, las órdenes que ponéis de compra, tanto si es un stop de compra, una orden de compra limitada o un stop de compra si sube de un precio determinado o un stop loss, esas órdenes van al mercado, con lo cual se pueden ver, pero no el broker. Yo también las puedo ver, las órdenes donde están. Pagando profundidad de mercado se puede ver dónde están puestas las órdenes y dónde hay más órdenes a la espera. Vale, o sea que esa es una información pública, digamos, para los traders profesionales. Luego es verdad que también hay un tipo de órdenes que no se pueden ver, que son las órdenes ocultas, ¿no? Pero bueno, todo esto entra en lo básico que ya sabéis, cualquiera que se haya formado, pues conoce todos los tipos de órdenes, ¿no? Eso es una parte también que explicamos en el curso de Bolsa General, ¿no? Las órdenes, los tipos de órdenes, etcétera, etcétera. Pero sobre lo de manipulación, que yo me imagino que vas un poco por ahí, ¿no? A veces sí, a veces la mano fuerte sabe dónde está el stop y van a por él, van a por esas órdenes, digamos, ¿no? Sobre los brokers, si son contrapartida o no, pues hay de todo, ¿no? Pero yo también no creo que esto sea no penséis en esto, pero hay veces que cuando uno encadena una serie de pérdidas larga o cuando uno no se ha formado y está empezando en bolsa, puede llegar a pensar que es que todo está como manipulado en contra de uno mismo, ¿no? Que parece incluso que hay cámaras de vídeo grabándote para que el mercado vaya por tus stops y luego se gire y haga lo contrario
o haga lo que tú pensabas que iba a hacer, pero justo después de haberte lavado el stop, ¿no? No penséis en manipulaciones en ese sentido. El mercado está manipulado, por supuesto, porque hay dinero y hay una masa que quiere ganar. Bueno, querer ganar quieren todos, pero digamos que hay una masa cualificada que va a ganar dinero y la va a ganar a costa de los demás. Esa es la realidad. Y es como debéis de enfocar esto. Por eso yo muchas veces os digo, recordaréis cuando nos reíamos o me mofaba del informe de Goldman Sachs que os avisaba con el petróleo a 20 y pico dólares que se iba a ir a 15. ¿Recordáis la que hicimos aquí mofa sobre eso? Yo decía, tened cuidado. ¿Por qué yo alerto de que tengáis que tener cuidado de este tipo de cosas? Porque yo no creo que haya ciertos componentes del mercado que estén trabajando para que ganéis todos. Al revés, para que unos ganen tienen que perder otros. Entonces, intentad no operar como la masa. A la masa la llevan por un lado, al rebaño, pues os dicen de repente que el euro se va a ir a 0,80, justo antes de que venga una buena subida, o os dicen que Deutsche Bank va a ser rescatada justo antes de un rebote del 40%. Por cierto, es la segunda vez que os lo hacen en un año. Que salen informaciones en la prensa de que Deutsche Bank va a ser rescatada o de que se está estudiando el posible rescate de Deutsche Bank y de lo mal que está Deutsche Bank, y justo coincide con que ahí empieza un rebote de un 30%. O sea, los últimos rebotes dentro de una enorme tendencia bajista de Deutsche Bank coinciden justo con informaciones que salen en todos los medios de comunicación del mundo avisándoos de lo mal que está Deutsche Bank y de que puede ser rescatada. Es decir, os meten justo el miedo cuando ellos quieren comprar para pillar un rebote. Entonces, todo esto es algo a lo que tenéis que prestar atención. De hecho, pues no es malo que el mercado esté manipulado, porque lo podéis usar para aprovecharlo. Vale, entonces, por supuesto que hay inversores más cualificados que otros y que se aprovechan de la poca formación, de la masa, de la mayoría. Entonces tenéis que aprender a actuar de forma independiente y de tener también claro que cuando todo el mundo tiene clara una dirección, normalmente el mercado se va a mover en la dirección contraria. Por eso los grandes giros de mercado se producen en momentos de extremo. En momentos de extrema euforia se produce giro a la baja, en momentos de extremo miedo se producen giros al alza. ¿De acuerdo? Esto todo lo tenéis que tener en cuenta. Pero lo que es la manipulación de que el broker está ahí para hacerme perder a mi dinero, yo no lo creo, ¿no? Habrá casos, sí. Por ejemplo, pues yo nunca invertiría en opciones binarias. No se me ocurriría bajo ningún concepto. Porque seguramente ahí la contrapartida sí que es el broker. Y seguramente ahí, pues, por cada trader que gane, habrá 99 que pierda. Vale, ahí el que va a ganar seguro es el broker. Si yo quisiera invertir con opciones, que no es un producto que me guste, la verdad, y tengo mi titulación de experto en opciones y futuros por bolsas y mercados españoles, pero eso no quiere decir que a mí me gusten las opciones. Yo no, no he invertido en opciones, ni invertiré, no me interesan. ¿Por qué? Porque es un producto muy complejo, que yo no recomendaría a inversores novatos, desde luego, porque hay que estar pendiente a muchas variables diferentes. No solo al precio, si se mueve al alza o a la baja, sino que también hay que vigilar el comportamiento el comportamiento del tiempo, el paso del tiempo, porque va perdiendo valor la prima según va pasando el tiempo, y también la volatilidad. Son factores que afectan al coste de la prima. Entonces, son muchos factores a los que hay que vigilar y que es difícil que un inversor principiante sepa controlar o dominar. ¿De acuerdo? Y luego, si yo quisiera invertir en opciones, lo haría con MEF, con bolsas y mercados españoles, que, digamos, no tiene ánimo de lucros, nos va a cobrar obviamente una comisión, pero no tiene ánimo de lucro en el sentido de que le da igual que ganéis o perdáis, simplemente os cobra una tasa por operación y punto. Con opciones binarias y brokers en Gibraltar tengo mis dudas, ¿no? de que os vaya a ir bien. Bueno, pasamos a Forex. Vamos al euro dólar, ultra corto plazo, gráfico horario. No sé si ha habido muchos inversores que habéis asistido a mi seminario de ayer, de este martes, pero me imagino que sí. ¿Recordáis que ayer os dije que el euro seguramente iba a rebotar? Yo dije, creo que el euro rebotará en próximos días a la media de 200 sesiones. ¿Es correcto esto? Que ayer planteamos rebote para el euro dólar hacia la zona de la media. Supongo que habrá bastantes testigos del seminario de ayer martes.
escenario cumplido. ¿De acuerdo? Hemos tenido ese rebote en el euro dólar hacia la zona de la media de 200 sesiones, cumpliendo además una divergencia alcista en los indicadores que marcamos ayer en nuestro centro de traders. Vale, así que ese rebote que comentamos ayer, Malena dice es cierto, Jorge dice, habías dicho ayer ese rebote en el euro dólar. Bueno, ese rebote que comentamos ayer se ha cumplido y ahora ha llegado a la primera resistencia, primer obstáculo. En la anterior ocasión no pudo con él y además ahí dejó una vela horrible que avisaba de más caídas. Hoy de momento pues no ha podido con él tampoco y desde ahí consolida un poquito niveles, ¿no? Así que bueno, cierta resistencia en máximos de hoy, 1.0946, ¿no? De momento en la media 200 todavía no sube, es pronto para pensar que la tendencia de ultracorto haya cambiado, simplemente el rebote que pronostiqué ayer, pero de momento no más allá, falta que haya algún suelo mayor o alguna estructura más clara. Habíamos dicho que si perdía un 11.20 veríamos fuerte caída, lo hemos visto y ahora lo último que hemos dicho estas últimas semanas es que la resistencia es la media 200 sesiones. Ya es el segundo ataque en estas últimas 2 semanas a la zona de la media y bueno, pues de momento sigue bajando y es zona de resistencia. Y en cuanto a la libra dólar, recordaréis que lo vengo comentando estas últimas 2 semanas, os he dicho que tengáis cuidado. Cuidado porque hay mucha negatividad con la libra. Y todo el mundo está avisando de que la libra va a caer mucho. Y os digo que no descartéis que pueda venir ya un rebote. El otro día hubo una caída, pero que al final hubo una gran recuperación desde el mínimo en la sesión de ayer. Y en la caída se frenó justo en el mínimo anterior. Entonces ahí tiene el primer soporte. Estamos hablando de los exactamente 1.2081. Primer soporte 1.2081 dólares. Y el siguiente soporte estaría en los 1.1943 dólares. Esos serían los niveles a vigilar en la libra dólar, que confirmaría mejoría, en mi opinión, si supera 1.2332. Pero ya en las últimas 2 semanas os he dicho que tengáis cuidado con esa unanimidad bajista que hay con la libra, porque el día, en la sesión del 7 de octubre, hubo un famoso flash crash, una gran caída en la libra dólar. Flash crash es un movimiento muy rápido que hace el mercado para luego recuperar rápido. Se le atribuye la culpa normalmente a las máquinas, ¿no? Al trading de alta frecuencia. Y yo no tengo duda de que el trading de alta frecuencia pues provoca que pueda haber un mayor número de flash crash y una mayor volatilidad durante esos flash crash. Pero no pensemos que esto es pues una cosa única que no ha pasado nunca, ¿vale? Hay que investigar un poquito porque si no pensamos que todo ha empezado con nosotros, ¿no? Hay gente que cree que, bueno, eh, recuerdo que había gente que decía, yo esta volatilidad no la vi nunca, comentaban el año pasado, ¿no? En un momento de caídas. Y yo decía, bueno, pues claro, eso si no has estudiado lo que pasó en 2008, pues cualquier cosa te va a coger de imprevisto, ¿no? Pero que la bolsa lleva cotizando siglos, he dicho bien, no me he equivocado, siglos. Y ya pues se ha visto de todo. No penséis que hay volatilidad solo porque hay máquinas. Siempre ha habido volatilidad. Hay casos de volatilidad muy grandes en la bolsa antes de que hubiera trading de alta frecuencia. Vale, solo hay que investigar un poquito. Bueno, en el caso de la libra dólar, esos son los niveles de soporte a vigilar y mejoraría de superar 1.2332. Los mínimos del flash crash, esa sesión donde llegó a caer más del 6% y durante el intradía al final acabó recuperando casi toda esa caída, pues esos mínimos donde se dejó una vela con sombra y frío alargada son zona de soporte. Pasamos al petróleo Brent. El petróleo hoy corrigiendo, sigue consolidando. Ya decíamos estas últimas 2 semanas que le venía bien un descanso y que podría seguir con la consolidación. Después de romper la directriz bajista roja, pues tuvo un buen rebote, pero ha vuelto a corregir y además perdió el soporte que os decía, que era un soporte muy ajustado. Decíamos, el primer soporte está en este mínimo de esta vela Doji Libélula, que trajo un buen rebote en los 50,82 dólares. 50,82. Y al perder ese nivel, pues ha tenido otro tramo de corrección. La media de 200 se ha girado a la baja y hay que vigilarla como posible resistencia a vigilar. Sigue teniendo, eso sí, una estructura de segundo impulso alcista de corto plazo activada hacia 55,20 dólares. Veremos si al final la cumple o lo anula, pero yo creo que esta consolidación o este descanso, además de ser sano, era muy previsible. De hecho, lo hemos ido comentando, ¿no? Que
igual que el miércoles 28 de septiembre en un seminario como este con GKFX, justo aquí avisé de subidas para el Brent, esas subidas fueron demasiado verticales. Entonces lo normal, después de una subida de esta verticalidad, ¿no? Lo normal es lo que pasa ahora, que el precio zigzaguea un poquito y consolide niveles. Entra dentro de lo normal y de lo probable, es lo que suele ocurrir. Después de esta consolidación, pues yo no descarto que pueda intentar volver a subir. ¿De acuerdo? O sea que esto es una consolidación normal, típica, después de un movimiento alcista vertical. Por eso os digo que además de seguir la tendencia, es muy importante que busquéis buenos puntos de entrada. Pues después de subida vertical no suele venir otro tramo de subida vertical. Después de una subida vertical suele venir una consolidación o un descanso. Bueno, y después de ver Forex, materias primas e índices, tanto de ultracorto como de corto medio plazo, terminamos el seminario con acciones y me habéis preguntado antes por Santander. Así que voy a empezar por ahí, por Banco Santander. Sobre Popular, por cierto, que lo tengo en pantalla y para comentarlo rápidamente, también me preguntáis mucho habitualmente sobre Popular, sigue tremendamente bajista y sin dar ninguna señal de giro. Es tanta la debilidad que tiene este valor que ni siquiera ha podido romper la directriz bajista acelerada que vengo marcando en color rosa. Obviamente esa directriz la va a romper pronto porque tiene tanta verticalidad que no puede durar mucho más, pero es verdad que la lleva respetando 4 o 5 meses, ¿no? Pero como es muy vertical, obviamente tarde o temprano la va a romper por arriba. Pero luego todavía le va a estar esperando como resistencia muy seria la zona de la media 200 sesiones. Así que, en resumen, primer obstáculo en los 1.14.5, donde chocó con la directriz bajista de medio plazo rosa. Luego estarían los 1.28 y luego los 1.34 y la media 200 sesiones. Es decir, todavía hay muchos obstáculos en el camino para Popular, ¿no? Y en caso de que vaya a buscar la media 200 sesiones, será complicado que a la primera sea capaz de superar ese nivel. Y ahora sí, vamos a ir a Santander, que me lo pedís uno de vosotros. Por cierto, hay decenas y decenas de preguntas, a lo mejor hay más de 100 preguntas, y pido perdón de antemano porque no voy a poder contestarlas todas, ¿no? Sois muchísimos los que asistís a estos seminarios. Voy contestando alguna de vuestras preguntas, pero todas es imposible, ¿eh? Pasamos a Santander. Bueno, en el caso del Banco Santander, pues es un título que ha subido muy vertical estas últimas semanas, ¿no? Comentábamos que el día 30 de septiembre había entrado dinero en el sector bancario. Lo positivo es que Santander, que tenía la media de 200 sesiones bajando, ahora parece que la media de 200 pasa a ser zona de soporte. Esto es un cambio importante, un síntoma de mejoría importante. Pero lo negativo es que os dije durante estas semanas que la resistencia clave de medio plazo estaba en los 4.56.6. 4.56.6. Bueno, pues hoy se ha acercado a ese nivel, ha marcado máximos en 4.53.4 y la vela que ha dejado hoy, hombre, no podemos decir que sea horrorosa, pero bonita no es. Es una vela fea, que marca cierta resistencia en máximos del día. Es prácticamente una caracasa negra invertida. Con lo cual, pues parece que Santander podría estar pidiendo el gráfico un descanso en la subida. Después de una subida bonita, rápida, desde la zona de la media, pues parece que podría necesitar consolidar un poco indicadores. Yo creo que lo más probable es que asistamos a un descanso en la subida o una corrección pequeña de corto plazo en Santander tras haberse llegado a resistencias y al llegar un poco cansado a esa resistencia. ¿De acuerdo? Seguimos. A ver, que había muchas más preguntas sobre acciones. Voy a buscar alguna más de las que me habéis preguntado al principio. Por cierto, tenéis un análisis hoy en un gráfico de Apple en mi Twitter, en @DavidGalanBolsa, @DavidGalanBolsa, porque como bueno, aprovechando que hoy ha presentado resultados Apple y que ha decepcionado un poco al mercado,
he actualizado la tendencia y el gráfico de Apple para largo plazo. Vale, veo pregunta también sobre el sector bancario europeo. Vamos a ver el sectorial bancario europeo. Vamos al sectorial. Aquí está. Bueno, en el caso del sector bancario europeo sigue en fase de rebote de corto plazo, que venimos comentando ya desde hace bastantes semanas. En el corto plazo, desde que avisamos de este doble suelo en directo, en el mes de julio, el sector bancario europeo formaba un doble suelo. A partir de ahí avisábamos de una subida en el sector, como mínimo hacia 93 puntos. Y decíamos, lo normal es que primero suba para luego seguramente o probablemente volver a caer, porque se nos ha activado un doble suelo de corto plazo, pero tenemos la media de 200 sesiones bajando como resistencia y un triángulo simétrico roto a la baja pendiente, que veremos si se cumple el objetivo hacia 71 puntos. No es verdad que un triángulo no es tan claro o no tan fiable como un doble suelo, un doble techo o un triple suelo, pero este triángulo en sí, este triángulo en particular, era muy fiable porque es clarísimo, ¿no? Cualquiera lo puede ver, rompe además en el punto en el que tiene que romper, antes del vértice, pero mucho después de la mitad. Además, tiene incluso un pullback posterior a la activación a ese triángulo, y ese triángulo se anularía, lo vuelvo a repetir, si supera 108,68 puntos. El objetivo de ese triángulo eran y son los 71 puntos. Parece complicado ahora que vuelva a caer la banca y que vuelva a cumplir ese objetivo, pero es verdad que de momento ese objetivo seguiría activado, ¿no? La banca es un sector que todavía no ha dado señal de compra clara, salvo alguna excepción. Por ejemplo, hemos comentado, voy a ver el gráfico de BNP Paribas, lo he podido, mucha gente me decía hace 3 semanas cuando en Intereconomía comentaba en mi sección de El Buscador y decía que me gustaba BNP Paribas hace un mes, decía David, pero si no te gustaba la banca, ¿cómo recomiendas BNP Paribas? Es que un trader tiene que espabilar, y si un valor da señal de compra lo tiene que decir. Entonces la banca en general todavía no me gusta, pero sí que hay valores particulares que sí me gustan. Bank Inter me sigue gustando, me gusta desde el año 2012. De hecho, no me ha dejado de gustar. Es verdad que estuvo en un movimiento lateral, pero nunca llegó a ser bajista, Bank Inter, desde el año 2012, ¿no? Pero bueno, Bank Inter es una excepción dentro del sector, en el que ha habido desplomes y misericordes, ¿no? Sobre todo Popular, pero también Bankia y también Sabadell. Ha habido desplomes impresionantes, ¿no? BNP Paribas, pues ya hace semanas que ha mejorado mucho el gráfico, ¿no? De hecho, a principios de este mes, pues lo destacaba en esa sección en Intereconomía como valor que se podría tener en cartera, porque decíamos en Intereconomía que había activado un objetivo de un 30% de subida, 30%, que no es una broma, hacia niveles de 61,29 euros, ¿no? Me decía alguno, David, te estás arriesgando mucho, ¿no? Recomendando un banco en antena y luego además lo subimos a la web, ¿no? Entonces la hemeroteca sigue estando ahí. Decía, te la estás jugando mucho porque el sector no anda fuerte. Pero esto no es cuestión de jugársela o no jugársela, esto es cuestión de ir siguiendo los gráficos. Si un gráfico mejora, pues hay que decirlo y hay que actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, en general, el sector todavía anda bastante mal. Vamos a ver si el sector bancario da compra, pero todavía no ha subido nada. Esto, después de caer un 90%, subir un 15%, esto no es nada. Pero sí que hay valores que ya han dado señal de compra, ¿no? Bank Inter sigue muy fuerte y BNP Paribas pues ha sido de los primeros en dar una clara señal de compra, en este caso por una figura de doble suelo de medio largo plazo, y ahí tenemos ese objetivo hacia 61,29, que yo sigo pensando que lo más probable es que lo acabe cumpliendo, ¿no? Como comenté en Intereconomía y supongo que muchos lo habréis podido escuchar en directo a principios de este mes de octubre. Pero una cosa es que me guste BNP Paribas y otra que me guste Popular. Quiero decir que dentro del sector habría que intentar también elegirlo fuerte. No es lo mismo Bank Inter que Popular. Popular pues va más rezagado, veremos si ojalá de señal de compra, y los que están perdiendo el 90 y pico por ciento en el valor. Por el, tengo, tengo algún conocido
de mi ámbito en la escuela de finanzas que, que me consta que está en Popular y de 6.000 euros le quedan 85 euros. Entonces, obviamente entenderéis que yo estoy deseando que Popular suba mucho porque soy consciente de que hay mucha gente arruinada en valores bancarios, ¿no? Entonces yo no tengo nada en contra de la banca, es más, desearía que subiera muchísimo porque hay mucha gente que en vez de seguir la tendencia Popular, como ha sido nuestro caso, y ahorrarnos esos disgustos, pues han ido comprando Popular mientras no paraba de caer, ¿no? Así que yo, ojalá, recemos para que toda esa gente arruinada en los valores bancarios que tan mal lo están haciendo desde hace años, pues que esto no se quede en un rebote y que puedan seguir subiendo, ¿no? En el caso Santander, como vimos antes, todavía no ha dado ninguna señal de compra clara, ha mejorado un poquito. El 30 de septiembre avisamos de que iba a rebotar seguramente el sector bancario porque había entrado dinero en la banca, pero en cuanto al medio plazo, todavía le falta a Santander que supere 4,56,6. En BNP Paribas, pues ya no hace falta nada porque sí, ya superó sus máximos de abril y su resistencia. Y aquí, por ejemplo, pues ya tenemos una figura clara de doble suelo. ¿De acuerdo? Así que importante seguir los gráficos, no casarse con nadie ni para el terreno positivo ni para el terreno negativo. Ninguna tendencia es eterna, ni la de Popular. Popular seguramente llegará, esperemos, ¿no? Que llegará algún momento, ¿verdad? Que lleva ya 8 o 9 años cayendo casi consecutivamente, pero seguramente incluso Popular llegue en algún momento que vuelva a ser alcista, ¿no? Popular tuvo su época muy, muy alcista, del 2003 al 2007. Vale, o sea, un valor no es malo en sí, sino que tiene ciclos, tiene tendencias, y lo que hay que hacer es comprar las tendencias alcistas y no vender eh, hasta que no cambie la tendencia. Y cuando cambia la tendencia y la tendencia se vuelve bajista, pues esos valores no hay que comprarlos. ¿De acuerdo? Eso es lo que debemos de hacer. Bueno, hasta aquí el seminario de cada miércoles con GKFX. Gracias de verdad a todos por la confianza y la lealtad en estos seminarios. Es impresionante, la verdad. Pido disculpas por estos últimos fallos técnicos que ha habido en la plataforma. No sé a qué puede ser debido, porque esta plataforma la uso todas las semanas y me funciona perfecta. Utilizo otra plataforma también en el centro de traders todos los martes y siempre nos funciona perfecto. Por eso soy consciente de que no es problema mío, pero si fuera problema mío yo ya compraría otro ordenador o compraría otros cascos, lo que hiciera falta, ¿no? Que no hay problema. Pero a ser consciente que no es problema mío, pues sigo intentando buscar cuál puede ser el problema. Lo hablaré con los organizadores a ver si lo podemos solucionar para próximas semanas. Muchas gracias a todos y desearos, como siempre, muy buen trading. Ya sabéis que nos podéis seguir día a día en la web de los traders, en bolsageal.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsageal de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, mi Facebook personal, David Galán, Bolsa General, en el Twitter de empresa, @Bolsa General, en mi Twitter personal, @David Galán Bolsa, en el canal YouTube David Galán. Nos podéis enviar cualquier duda a nuestro correo bolsageneral@bolsageneral.es, bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos, como siempre, muy buen trading.